Bienvenidos y bienvenidas a La ciencia de la felicidad. Hoy comenzamos la segunda parte, las actividades para la felicidad. Capítulo 4. Practicar la gratitud y el pensamiento positivo. Es evidente que lo que pienses sobre ti mismo, el mundo que te rodea, los demás, es más importante para tu felicidad que las circunstancias objetivas de tu vida. La mente es muy suya y por sí sola puede convertir el cielo en un infierno y el infierno en el cielo, escribió John Milton en su poema El paraíso perdido. Las 3 actividades para incrementar la felicidad que trataremos en este capítulo pretenden transformar nuestra manera de pensar sobre nuestra vida, convertir el infierno en un paraíso, encontrar algo que nos ponga contentos y no ahogarnos en un vaso de agua. Los filósofos, los escritores y las bisabuelas de hace tiempo, que ensalzan las virtudes de las 3 actividades para la felicidad que describo aquí, que son expresar gratitud, cultivar el optimismo y evitar pensar demasiado y hacer comparaciones sociales. Durante generaciones se han oído exhortaciones como trata de ser más optimista, no le des más vueltas y te sentirás mejor si fueras más agradecido. ¿Por qué tienen importancia ahora para nosotros? ¿Por qué habrías de dedicar algo tan valioso como tu tiempo y tu energía en aprenderlas y convertirlas en hábitos? Además, ¿cómo sabemos, en primer lugar, que estos hábitos se pueden adquirir en lugar de ser innatos? Y, en segundo lugar, que si te entrenaras para adquirirlos, serías más feliz. ¿Cómo sabemos? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en estas páginas. He seleccionado para este libro solo aquellas actividades, de las muchas que hay, que está demostrado científicamente, no por conjeturas, que son eficaces. Además, describo por qué estas estrategias sirven y exactamente cómo hay que ponerlas en práctica para aprovechar al máximo su eficacia. Utilizando la evidencia de las investigaciones más recientes y en los consejos de todas las abuelas hay una pizca de verdad. He elegido los fragmentos más grandes, he establecido lo que demuestran los datos y he tratado de determinar a quiénes les podrían venir mejor estas verdades, cómo y por qué. Aplica estas actividades a tu propia vida y aprovecharás la promesa de la solución al 40%, porque tal es el espacio de maniobra que tienes para rehacerte a ti mismo. Actividad para la felicidad número 1. Expresar gratitud. Expresar gratitud es una especie de metaestrategia para alcanzar la felicidad. La gratitud es muchas cosas para muchas personas. Es asombro, es agradecimiento, es mirar el lado bueno de un contratiempo, es comprender la abundancia, es agradecer a alguien en tu vida, es dar gracias a Dios, es literalmente dar las gracias por lo que tienes. Es disfrutar, es no dar nada por sentado, es afrontar, es centrarse en el presente. La gratitud es un antídoto contra las emociones negativas, un neutralizador de la envidia, la avaricia, la hostilidad, la preocupación y la irritación. Sin embargo, la persona media probablemente asocia la gratitud con dar las gracias por un regalo o por algo que ha recibido. Te invito a que consideres una definición mucho más amplia de la gratitud. El investigador y escritor más destacado del mundo sobre la gratitud, Robert Emmons, la define como un sentimiento de asombro, agradecimiento y apreciación por la vida. Por consiguiente, podrías esforzarte por sentirte agradecido fijándote en lo afortunadas que son tus circunstancias y en lo mucho peores que podrían ser, llamando a un antiguo mentor o dándole las gracias por ayudarte a superar una de las encrucijadas de tu vida, disfrutando momentos con tu hijo o recordando todas las cosas buenas que tienes en tu vida en este momento. Por definición, la práctica de la gratitud supone centrarse en el presente, en apreciar tu vida como es hoy y lo que la ha hecho así. Expresar gratitud es mucho más que decir gracias. Las últimas investigaciones han comenzado a llamar la atención sobre sus múltiples ventajas. Se ha comprobado que las personas que suelen estar agradecidas son relativamente más felices, tienen más energía y son más optimistas.
y dicen que experimentan emociones positivas con mayor frecuencia. También tienden a ser más amables y a manifestar más empatía, a ser más espirituales y religiosas, más indulgentes y menos materialistas que las que están menos predispuestas a la gratitud. Asimismo, cuanta más predisposición a la gratitud tenga una persona, menos probabilidades tendrá de estar deprimida o preocupada, de sentirse sola, envidiosa o neurótica. Sin embargo, todos estos hallazgos de las investigaciones son correlacionales, en el sentido de que no podemos saber de manera concluyente si ser agradecido en realidad causa todas estas cosas buenas o inhiba las malas, o si poseer determinadas características como el optimismo, la amabilidad y la religiosidad simplemente hace que las personas se sientan agradecidas. Por suerte, se han hecho varios estudios experimentales que piden muestras de gratitud a personas desprevenidas y a continuación registran las consecuencias. En el primero de estos estudios se pidió a un grupo de participantes que escribieran 5 cosas por las que estuvieran agradecidos, es decir, que dieran las gracias por lo que tenían, y que lo hicieran una vez por semana durante 10 semanas seguidas. Otros grupos de participantes estuvieron en los grupos de control. En lugar de concentrarse en la gratitud todas las semanas, tuvieron que pensar en 5 problemas cotidianos o en 5 cosas importantes que hubieran ocurrido. Las conclusiones fueron fantásticas. En comparación con los grupos de control, los participantes que tuvieron que manifestar gratitud tendieron a sentirse más optimistas y más satisfechos con su vida. Hasta su salud mejoró. Dijeron que habían padecido menos síntomas físicos, como dolores de cabeza, acné, tos o náuseas, y dedicaron más tiempo a hacer ejercicio. En otros estudios, tanto estudiantes como adultos con enfermedades crónicas han tenido que probar la estrategia de dar las gracias por lo que tenían, con resultados similares. Estos estudios han demostrado que los días que las personas se esfuerzan por expresar su gratitud, experimentan más emociones positivas, es decir, sentimientos como interés, entusiasmo, alegría y orgullo. Y es más probable que digan que han ayudado a alguien, que se sientan conectados con los demás y hasta que duerman bien durante más horas. Estas investigaciones demuestran por primera vez que las expresiones de gratitud tienen una relación causal con la mejora de la salud mental y física que hemos visto. Sin embargo, el objetivo de esta investigación ha sido determinar el alcance de la influencia puntual de la gratitud sobre el afecto positivo y la salud. Es decir, si te sientes más feliz un día en que tratas de ser más agradecido. En cambio, a mi laboratorio le interesa la cuestión de cómo podemos llegar a ser más felices con el tiempo. Cuando mis alumnos de posgrado y yo decidíamos qué hacer para nuestra primera intervención sobre la felicidad, es decir, un experimento que pretendía hacer más feliz a la gente, probar la estrategia de dar las gracias por lo que uno tenía nos pareció la elección evidente. De modo que, partiendo de estas conclusiones, llevamos a cabo otro experimento en el que medíamos el nivel de felicidad de los participantes. A continuación poníamos en práctica nuestra intervención sobre la gratitud y, al acabar, volvíamos a medir enseguida su nivel de felicidad. La intervención sobre la gratitud era muy parecida a la que acabo de describir. Dimos instrucciones a los participantes para que llevaran una especie de diario de gratitud, es decir, que pusieran por escrito y reflexionaran sobre 5 cosas por las que estaban agradecidos. Las instrucciones exactas eran las siguientes. Hay muchas cosas en nuestra vida, ya sean grandes o pequeñas, por las que podemos estar agradecidos. Piensa en los acontecimientos de la última semana y escribe en las líneas siguientes hasta 5 cosas que hayan ocurrido por las que te sientas agradecido. A continuación, había 5 líneas en blanco con el encabezamiento: esta semana estoy agradecido por... Los participantes hicieron este ejercicio para la felicidad durante 6 semanas. A la mitad de ellos se les pidió que lo hicieran una vez por semana, el domingo por la noche, y a la otra mitad 3 veces por semana, martes, jueves y domingo. Se mencionaron cosas tan variadas como mamá, un cuerpo sano, tener un amor, que me examinaran solo 3 de capítulos en los parciales y el programa de mensajería instantánea. Como esperábamos, nuestro sencillo ejercicio consiguió producir niveles más elevados de gratitud y de apreciación.
Lo más importante es que aquellos participantes que dieron las gracias por lo que tenían con regularidad llegaron a ser más felices al final. En comparación con un grupo de control, es decir, con personas que no hicieron ningún tipo de ejercicio, el grupo de gratitud manifestó mayores incrementos en su nivel de felicidad entre antes y después de la intervención. Sin embargo, curiosamente, este efecto solo se observó en aquellos que manifestaban gratitud el domingo por la noche. Los participantes que daban las gracias por lo que tenían 3 veces por semana no sacaron ningún provecho. Tal descubrimiento puede parecer desconcertante al principio, pero creemos que hay una explicación. Aparentemente, la persona media que tenía que expresar su gratitud todos los martes, jueves y domingos terminaba por aburrirse. Tal vez lo tomaba como una obligación. Mientras que a la persona que solo tenía que expresar gratitud una vez por semana le siguió pareciendo una novedad y siguió encontrándole sentido a lo largo del tiempo. Volveremos más adelante a esta conclusión en particular, ya que tiene consecuencias importantes para la manera de llevar a cabo con éxito nuestra actividad sobre la gratitud, o cualquier otra actividad para incrementar la felicidad, si se tercia. 8 maneras en que la gratitud aumenta la felicidad. Tal vez te parezca cursi, pero la investigación demuestra, sin duda, que serías más feliz si cultivaras una actitud de agradecimiento. No obstante, en lugar de seguir este consejo a ciegas, es importante que entiendas por qué y de qué manera expresar gratitud contribuye a hacerte más feliz. De hecho, hay como mínimo 8 motivos por los cuales recomiendo a la gente que lo practique. En primer lugar, pensar con gratitud ayuda a saborear las experiencias positivas de la vida. Si te entusiasmas y disfrutas con algunos de los dones de tu vida, serás capaz de extraer el máximo de satisfacción y placer posible de tus circunstancias actuales. Cuando mi primogénita solo tenía unos cuantos meses, una mujer mayor se me acercó mientras yo me afanaba con la sillita de paseo y me dijo: «Su bebé es precioso. Disfrute de esta etapa. ¿Pasa tan rápido?» En aquel momento me sentí abrumada y falta de sueño y, para ser sincera, no aprecié demasiado su inesperada intromisión, pero tuvo un efecto poderoso. Dedicar tiempo a sentirme agradecida por aquella criatura me permitió salir de la monotonía de dedicar los días interminables a ocuparme de ella y disfrutar de la magia de aquel ratito que compartía con mi hija. En segundo lugar, expresar gratitud refuerza la autoestima y el amor propio. Cuando te das cuenta de lo mucho que han hecho por ti o de todo lo que has conseguido, te sientes más seguro y eficaz. Lamentablemente, a muchas personas les sale muy natural concentrarse en sus fracasos y sus desilusiones o en los desaires y las penas que les provocan los demás. La gratitud te puede ayudar a desaprender este hábito. En lugar de pensar automáticamente «pobre de mí» ante cualquier inconveniente, la práctica de la gratitud te alienta a plantearte lo que valoras sobre tu vida actual o lo agradecido que estás porque las cosas no son peores. En tercer lugar, la gratitud nos ayuda a afrontar el estrés y el trauma, es decir, que la capacidad de apreciar las circunstancias de tu vida puede ser una manera adaptativa de afrontar que te permita dar una nueva interpretación positiva a las experiencias estresantes o negativas de tu vida. En realidad, es menos probable que afloren recuerdos traumáticos, y si afloran, es probable que sean menos intensos, en aquellas personas que a menudo se muestran agradecidas. Por extraño que parezca, la gente instintivamente expresa gratitud frente a la adversidad. Por ejemplo, en los días siguientes al ataque terrorista en Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001, se comprobó que la emoción que más experimentaba después de la compasión era la gratitud. Expresar gratitud durante una adversidad personal, como una pérdida o una enfermedad crónica, por difícil que parezca, te puede ayudar a adaptarte, a seguir adelante y tal vez a volver a comenzar. Aunque te parezca un desafío dar gracias por lo que tienes en los momentos en los que menos se nota, es posible que sea lo más importante que puedas hacer. En uno de mis últimos cursos tuve un alumno gravemente discapacitado, algo mayor, llamado Brian. Tiene un poco de movilidad, no mucha, en las manos, y con la mano derecha flexionada puede controlar una silla de ruedas presionando una palanca que tiene cerca del hombro. Un día la clase consistió en que cada alumno hablara de los momentos más felices de su vida. Entonces Brian dijo lo siguiente: «Mi momento más feliz tiene algo de perverso. Fue el día en que regresé a casa del hospital, después del accidente.
Me sentía desafiante. Dije, ¡ja! Todavía estoy vivo. Te he ganado. No sé muy bien a quién le había ganado, pero me sentía agradecido de estar en casa. Parecía una tontería, pero volver a casa después de pasar 4 meses en el hospital fue fantástico. Haciéndose eco de esta perspectiva, Inger, de 67 años, que sabe que no le queda mucho tiempo de vida, describió su enfermedad con estas palabras. Cuando oyes el tic-tac del reloj y sabes que va a sonar el timbre en cualquier momento y se te habrá acabado el tiempo, ves las cosas con mucha claridad. Sabes sin ninguna duda dónde residen tus valores y por qué estás vivo, y estás muy agradecido por cada instante. Inger y Brian tienen una capacidad de gratitud increíble, una capacidad que sin duda les va bien en la salud y en la enfermedad. En cuarto lugar, la expresión de gratitud estimula el comportamiento moral. Entre otras posibilidades, y como ya he dicho, es más probable que las personas agradecidas ayuden a los demás. Por ejemplo, tomas conciencia de los actos amables y bondadosos y te sientes obligado a corresponderlos. Y es menos probable que sean materialistas. Por ejemplo, aprecias lo que tienes y te obsesionas menos con tener más. En una ocasión describieron a un superviviente de Auschwitz de la siguiente manera. Su vida estaba clavada en la gratitud. Era generoso, porque siempre tenía presente el recuerdo de no tener nada. Según aparece en un estudio, era más probable que las personas que habían sido inducidas a estar agradecidas por un acto de amabilidad en concreto fueran amables con su benefactor y también con un desconocido, incluso cuando la ayuda supusiera hacer alguna tarea desagradable o tediosa. En quinto lugar, la gratitud puede ayudar a establecer vínculos sociales, a fortalecer las relaciones existentes y a preocuparse de las nuevas. Llevar un diario de gratitud, por ejemplo, puede darte la sensación de estar más conectado con los demás. De hecho, varios estudios han demostrado que las personas que sienten gratitud hacia personas determinadas, por más que no la expresen jamás de forma directa, establecen con ellas relaciones más próximas y de mayor calidad. Como sostiene Rogers Emmons, cuando realmente tomas conciencia del valor que tienen tus amigos y tus familiares, es probable que los trates mejor, lo cual puede producir una espiral ascendente, una suerte de bucle de realimentación positiva, en la cual las relaciones fuertes te proporcionan algo por lo que estar agradecido, que a su vez fortifica esas mismas relaciones y así sucesivamente. Además, una persona agradecida es más positiva y las personas positivas caen mejor y tienen más probabilidades de hacer amigos. En sexto lugar, expresar gratitud tiende a inhibir las comparaciones envidiosas con los demás. Si de verdad estás agradecido y aprecias lo que tienes, por ejemplo, tu familia, tu salud, tu casa, es menos probable que te fijes en lo que tiene el vecino o que lo envidies. En séptimo lugar, practicar la gratitud es incompatible con emociones negativas y de hecho puede reducir o evitar sentimientos como la rabia, la amargura y la codicia. Un psiquiatra decía que la gratitud disuelve los sentimientos negativos. La rabia y los celos se funden en su abrazo y el miedo y la actitud defensiva se encogen. En realidad, cuesta sentirse culpable o resentido o furioso cuando uno está agradecido. La hermana de mi amiga es una de las pocas madres que trabajan que conozco que no se siente culpable en lo más mínimo. El motivo es que es un prodigio pidiendo ayuda a amigos y familiares y después la agradece de forma tan efusiva y sincera que ellos se sienten como si fuesen estrellas. En último lugar, aunque no es el menos importante, la gratitud nos ayuda a frustrar la adaptación hedonista. Por si no lo recuerdas, la adaptación hedonista se manifiesta en nuestra notable capacidad para adaptarnos enseguida a las nuevas circunstancias o acontecimientos. Cuando se trata de un acontecimiento desagradable, se da esta gran adaptación, pero no cuando el acontecimiento nuevo es positivo. Por consiguiente, cuando consigues algo bueno en la vida, una pareja, un compañero de oficina simpático, recuperarte de una enfermedad, un coche nuevo, pues de inmediato se produce un aumento de la felicidad y la satisfacción. Pero, lamentablemente, debido a la adaptación hedonista, ese aumento suele durar poco. Como ya hemos dicho, la adaptación a todo lo positivo es, en esencia, el enemigo de la felicidad. Y una de las claves para ser más felices consiste
en combatir sus efectos, algo que la gratitud hace muy bien. Al evitar que las personas den por sentadas las cosas buenas de su vida, que se adapten a las circunstancias positivas, la práctica de la gratitud puede contrarrestar directamente los efectos de la adaptación hedonista. ¿Cómo practicar la gratitud? Si en el capítulo 3 has averiguado que la gratitud es una de las actividades para la felicidad más adecuadas para ti, ya has dado el primer paso. Es decir, ya estás motivado y dispuesto a invertir el esfuerzo y la dedicación necesarios para ser más agradecido. La manera exacta de conseguirlo depende de ti. Lo único que hace falta es elegir por lo menos una actividad entre todas las que se presentan a continuación. Un diario de gratitud. Si te gusta escribir, si se te da bien o te resulta natural, una manera prometedora de practicar esta estrategia es llevar un diario de gratitud, muy similar al que utilizaron los participantes en mi intervención sobre la gratitud. Elige un momento del día en el que dispongas de varios minutos para evadirte y reflexionar. Por ejemplo, a primera hora de la mañana, o a la hora de comer, o mientras vas o vuelves del trabajo, o antes de irte a dormir. Reflexiona sobre 3 a 5 cosas por las que estés agradecido en aquel momento. Desde lo más prosaico, el tendedero está arreglado, finalmente han florecido tus plantas o tu marido se ha acordado de hacer las compras, hasta lo más sublime. Tu hijo ha dado los primeros pasos o la belleza del cielo por la noche. Una manera de hacerlo consiste en concentrarte en todo lo que sabes que es verdad. Por ejemplo, algo que haces bien, lo que te gusta acerca del lugar donde vives, objetivos que has alcanzado y tus ventajas y oportunidades. No te olvides de personas concretas que se preocupan por ti, que han colaborado contigo o se han sacrificado por ti, o que de alguna manera han tenido algo que ver en tu vida. Según los resultados de mi intervención sobre la gratitud en el laboratorio, hacerlo una vez por semana, por término medio, es lo que más probabilidades tiene de aumentar la felicidad, y eso es lo que recomiendo a la mayoría de las personas. No obstante, cuando digo por término medio, quiero decir que a algunas personas, una de las cuales puede ser tú, tal vez les convenga más aplicar esta estrategia con una frecuencia totalmente diferente. Puede que a diario, o 3 veces por semana, o 2 veces al mes. Tienes que determinar la frecuencia ideal que mejor se adapte a tu estilo de vida y a tu manera de ser. En el capítulo 10 encontrarás más información sobre lo que es oportuno. Los caminos que conducen a la gratitud. Además, tu manera concreta de dar las gracias por lo que tienes dependerá de tu personalidad, tus objetivos y tus necesidades. En lugar de escribir, es posible que algunos lectores decidan elegir un momento determinado para simplemente contemplar cada uno de los objetos de su gratitud y tal vez también para reflexionar sobre por qué están agradecidos y cómo se ha enriquecido su vida. Puede que otros decidan identificar cada día una sola cosa que suelen dar por sentada y que por lo general pasa desapercibida para ellos. Otros, en cambio, pueden querer identificar un solo pensamiento desagradecido por día, por ejemplo, mi hermano ha olvidado mi cumpleaños, y reemplazarlo por uno agradecido. Por ejemplo, pero sé que siempre puedo contar con ella. Tus amigos y familiares también te pueden ayudar a alimentar tu apreciación. Una posibilidad consiste en conseguir un socio de gratitud con el cual compartas la lista de cosas que tienes y que te aliente y te estimule si te desmotivas o simplemente te olvidas. En el capítulo 10 se describe con más detenimiento el poder y el potencial del apoyo social, el que brinda un compañero. Otra posibilidad consiste en llevar a alguien a visitar las cosas, las personas o los lugares que quieres. Enseña tu colección de tebeos, tu parque favorito o tu sobrina preferida. Esto te ayudará a ver los detalles comunes de tu vida a través de los ojos de otra persona, te brindará otra perspectiva y hará que los aprecies como si los experimentaras por primera vez. Mantener fresca
la estrategia. Otra recomendación importante es mantener fresca la estrategia de gratitud, variándola y no practicándola en exceso. Según mi investigación, la variedad, la sal de la vida, es sumamente importante. También ampliaremos esta cuestión en el capítulo 10. Por ejemplo, si das las gracias todos los días exactamente de la misma manera, sin cambiar nada en absoluto, es posible que te aburras de la rutina y dejes de encontrarle sentido. En cambio, puedes detenerte a expresar gratitud solo después de que algo la desencadene, por ejemplo, cuando hayas superado una dificultad o cuando más necesites un incentivo. También puedes decidir algunas semanas escribir un diario, hablar con un amigo otras semanas y otras semanas expresar la gratitud mediante el arte, la fotografía, el collage, las acuarelas. Por el contrario, puedes preferir cambiar deliberadamente los ámbitos de tu vida en los que te centras, por ejemplo, dar las gracias por lo que tienes con respecto a las relaciones que te apoyan, o por tu vida laboral, o por los acontecimientos del pasado, o por tu entorno físico, o incluso por el mero hecho de estar vivo. Estas técnicas pueden ayudarte a convertir la expresión de gratitud en una práctica significativa, de forma tal que siga aumentando tu felicidad, en lugar de llegar a un punto y estancarte. Expresar gratitud directamente a una persona. Por último, puede resultar particularmente eficaz expresar la gratitud directamente, por teléfono, por carta o cara a cara, a alguien. Si tienes una deuda de gratitud con una persona en particular, manifiéstale tu agradecimiento en términos concretos. Puede ser tu madre, tu tío preferido o un viejo amigo, o tal vez un entrenador, profesor o supervisor de hace muchos años. Escríbele una carta ahora y si puedes, ve a verlo y léele la carta en voz alta en persona, ya sea en un día especial, su cumpleaños, un aniversario, las vacaciones o uno cualquiera. Describe con todo detalle lo que ha hecho por ti y exactamente de qué manera ha afectado a tu vida. Menciona que a menudo recuerda sus esfuerzos. Asimismo, a algunas personas les levanta el ánimo escribir una carta de gratitud a alguien a quien no conocen en persona, pero que ha influido en su vida, como un escritor o un político, o se las ha facilitado, como la persona que les lleva el correo o el conductor del autobús. Una persona cercana a mí ha compartido conmigo esta carta que envió a su profesora de inglés de secundaria más de 30 años después de haber estado en su clase. Me gustaría pensar que este capítulo sobre la gratitud, que acababa de leer, le ha servido de inspiración para escribirla. Lo principal que quiero decirle es que usted fue, sin duda, la profesora de la Deer Park High School que más influencia tuvo en mí, y le estoy sumamente agradecido por el interés que me prestaba. Me daba la impresión de que me consideraba muy espabilado y que confiaba en mí, algo que no compartían la mayoría de las personas. Su estimación de mis capacidades, por exagerada que fuera, me proporcionó cierto grado de confianza en mí mismo que me vino bien, me parece, en los años siguientes. Tal vez lo fundamental es que cuando yo era un adolescente de 17 o 18 años, de lo más sencillo, usted me trataba como si fuera un adulto. Y a esa edad no hay nada que te haga sentir más importante que eso. Incluso teniendo en cuenta el hecho de que la década de 1970 era muy distinta de la actual, a veces me pregunto, ¿qué estaría ella pensando? Martin Seligman y sus colaboradores han puesto a prueba las ventajas que supone para el bienestar expresar gratitud de esta manera. Investigaron un ejercicio sencillo y rápido de visita de agradecimiento que se hacía en el transcurso de una sola semana. Personas de distintas profesiones y condiciones sociales entraban en la página web de los investigadores y allí recibían sus instrucciones. En la condición de la visita de agradecimiento, los participantes disponían de una semana para escribir y entregar en persona una carta de agradecimiento a alguien que hubiera sido especialmente amable y bondadoso con ellos, pero a quien nunca se lo hubiesen agradecido como correspondía. En otras condiciones, se ofrecía a los participantes ejercicios alternativos de felicidad autocontrolada. Los participantes que hicieron la vista de agradecimiento fueron los que mostraron el mayor incentivo de todo el estudio,
Es decir, de inmediato estuvieron mucho más contentos y mucho menos deprimidos. Y estos incentivos se mantuvieron una semana después de la visita, e incluso un mes después. Estas conclusiones revelan el poder que tiene expresar tu agradecimiento directamente a una persona importante de tu vida. Es una actividad que te puedes imponer a ti mismo con regularidad. Tal vez alternando la escritura de cartas de agradecimiento, dirigidas a la misma persona o a otras, con llevar un diario semanal de gratitud. Sin embargo, algunas veces decidirás escribir una carta, pero sin enviarla. En realidad, en un estudio reciente que se hizo en mi laboratorio, comprobamos que el mero hecho de escribir una carta de agradecimiento, aunque no se enviara ni se entregara de ninguna manera, bastaba para producir un incremento sustancial de la felicidad. Se pidió a los participantes que identificaran a varias personas que hubiesen sido especialmente amables con ellos en los últimos años. Los que dedicaron 15 minutos una vez por semana, en el transcurso de 8 semanas, a escribir cartas de agradecimiento a aquellas personas, fueron mucho más felices durante y después del estudio. Curiosamente, el incremento de la felicidad era mucho más notorio si los participantes en el estudio estaban especialmente motivados para ser más felices, si la actividad de la carta de agradecimiento se adecuaba a sus objetivos y preferencias, y si dedicaban un esfuerzo adicional a la tarea de escribir. Para uno de los deberes para casa que pongo en mi clase de Psicología de la Felicidad, habitualmente pido a mis alumnos de posgrado que compongan una carta de agradecimiento. Y todos los años este ha sido uno de los ejercicios más potentes y conmovedores que hacen. El año pasado, Nicole, una de las mejores alumnas del curso, describió para mí la experiencia de escribir una carta de agradecimiento a su madre. Me invadió una gran sensación de felicidad. Me di cuenta de que escribía con mucha rapidez, probablemente porque me resultaba muy sencillo expresar una gratitud que sentía hace mucho tiempo. Mientras escribía, sentía que el corazón me latía cada vez más aprisa. Hacia el final de la carta, mientras leía lo que había escrito, se me empezaron a llenar los ojos de lágrimas y hasta se me hizo un nudo en la garganta. Creo que el hecho de expresar gratitud hacia mi madre me emocionó tanto que las lágrimas me corrían por las mejillas. A continuación, Nicole recordó los efectos que tuvo en ella la carta. Poco después, esa misma semana, al cabo de 3 días de haber escrito la carta de agradecimiento inicial, estaba sentada delante del ordenador escribiendo un artículo y me sentía sumamente frustrada. Como el artículo no me estaba quedando demasiado bien, me sentí obligada a abrir mi carta de agradecimiento. La releí y hasta introduje algunas modificaciones. Al instante me di cuenta de que se me había dibujado una sonrisa en el rostro. Era bastante extraño lo rápido que me había cambiado el estado de ánimo. Ni siquiera había mirado la carta con la intención de levantarme el ánimo, sino simplemente porque me aburría mi trabajo de investigación. Así que pensé que podía hacer otra cosa. Tuve una reacción similar a la del día que escribí la carta. Después de leerla, me sentí mucho más contenta y menos estresada durante el resto de la tarde. En general, los efectos de escribir este tipo de cartas me resultaron bastante alucinantes, en cuanto a que la carta no solo mejoró mi estado de ánimo, sino que además los cambios fueron duraderos. En síntesis, hay múltiples maneras de practicar la estrategia de gratitud, y lo mejor sería elegir la que te fuera mejor a ti. Elige por lo menos una de las opciones de esta sección y haz la prueba. Cuando la estrategia pierda su frescura o su sentido, no dudes en cambiar en cuanto a cómo, cuándo y con qué frecuencia te expresas. La gratitud espontánea. Colofón. Me resisto a revelar lo siguiente, pero aunque reconozco de todo corazón que expresar gratitud tiene muchas ventajas, a mí es una de las estrategias que peor me sientan. No pasa nada, cada uno de nosotros acabará con una lista de actividades para la felicidad que son adecuadas para él y con una lista más larga de actividades que no son adecuadas, y eso es inevitable.
Lo importante es que por más que dar las gracias por lo que uno tiene sea a veces una perogrullada, como la evidencia científica demuestra de forma persuasiva, también resulta increíblemente efectivo. Además, cuesta pasar por alto la evidencia anecdótica. Conozco a muchas personas que ahora son felices que cuentan que ser agradecidas les ha cambiado la vida. Una vez dicho esto, algo que ocurrió mientras escribía este capítulo me pilló por sorpresa. Un día, después de dedicar muchas horas a leer toda la investigación sobre la gratitud, de forma espontánea escribí un mensaje de correo electrónico a todos mis colegas, dando las gracias públicamente a nuestro jefe de departamento por algo que había hecho. Me respondió enseguida, diciendo lo mucho que agradecía mi mensaje. Fue fantástico. Solo después me di cuenta de lo que había ocurrido. Después de leer acerca de la gratitud, algo se me debió de pegar, y sin darme cuenta, aquel día había escrito una carta de agradecimiento. Si este capítulo te ha hecho reflexionar, déjame un like. Así sabré que este contenido también está aportando valor a tu vida. Si quieres seguir profundizando, suscríbete, porque en los próximos capítulos vamos a seguir con diferentes prácticas. Y si sientes que quieres ir un paso más allá y trabajar tu bienestar de forma más personal y acompañada, puedes ponerte en contacto conmigo. Recuerda, la felicidad no es algo que se encuentra, es algo que se construye. Nos vemos en el siguiente capítulo.